la contadora Marturez, que estaba con la clase abierta grabando, tuvo un inconveniente con la electricidad, por lo que cuando le vuelva verá si puede recuperar lo que si quedó grabado la clase. Si alguno continuaron con la clase normal, si puede decirnos, o se les cortó a todos. No, profe, terminó cortando nomás. Ah, ¿se cortó? Sí. Bueno. Entonces, bueno, la profesora verá lo que pueda recuperar de lo que hasta el momento que se dio. Me dijo que había comenzado la unidad 7 el profe y que llegó hasta Warren, parece. Bueno, vamos a enfocarnos en la parte práctica. Como los que pudieron ver en el aula virtual, bueno, se les subió la práctica de la unidad 7. En particular, como ven cuando intento subirles con el Excel. Por ahí no hay tanta teoría porque en esta unidad de decisiones de financiamiento es más teórica. Justamente tendrían que enfocarse en el libro del profesor, seguramente él les habrá dicho, como siempre, pero en este caso particular con el libro, el blanco, el de administración financiera. Yo en el Power le puse las páginas 272, creo que. A ver. Así no se pierdan tanto. Sí, de la 271 a la 302 con los casos que él tiene propuestos. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta en particular de lo que se le haya subido, de cualquiera de los otros ejercicios? Sé que no han escrito en el aula, pero lo pueden hacer acá o preguntas sueltas, como quieran. Los escucho, como diría la profesora Florencia. ¿Pudieron ver algo o no lo vieron directamente? ¿Alguien que me conteste? Bueno, acá hay Mario que dice, yo no alcancé a ver la práctica todavía. Está bien, Valeria tampoco. Ahí empecé a ver, pero no terminé. De lo que viste, ¿se entiende la parte práctica que fue desarrollada, es decir, de los ejercicios que están propuestos? La idea, la unidad 6 es larga, ay sí. Qué fea. Bueno, ahí el profesor, arréglense con el profesor, lo bati. Yo lo conozco a Mario Luciano Villalba, ya vas a ver. Nos vamos a cruzar por la facultad. Es la unidad más linda que tiene el programa. Ahora vas a ver. Bueno, pobre. Bien, en realidad no hay algo de, como les decía, yo prepararle una teoría no tenía, para mí personalmente no tiene sentido porque la tienen en el libro. La idea de cuando le armé el Power era para no empezar directamente con la práctica y traté de marcarles a qué se refieren las decisiones de financiamiento, como los que estuvieron en clase con el profesor les habrán explicado, detallando en realidad cómo está compuesta esa estructura, que si bien en la unidad 4, ya cuando vieron el cálculo del costo de capital, es determinar el costo de la estructura de financiamiento, ¿sí? La estructura de financiamiento compuesta por fondos de terceros y propios, ¿sí? Entonces, lo que se enfoca esta unidad 7 es, más allá de, son a explicar todos los tipos de financiamiento teóricos. Sí, en la práctica si han visto 6 ejercicios, son muy pocos. Yo les resolví 3, traté de enfocarme, por ejemplo, en el ejercicio 3 de las ON, ¿sí? Porque una forma que las ON serían las obligaciones negociables, son títulos de deuda privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas colocan deudas en el mercado y de esa manera logran un financiamiento a través del mercado de capitales. Esa sería una clasificación. Después otra que tenía fondos con deudas con proveedores, es la típica conocida por todos, que ya siempre cuando empezamos
el cálculo del costo se comienza con ese, en la unidad 1 aprendemos a compra, venta, es el básico del proveedor, que no necesariamente quiere decir que es el más conveniente, es el que es por costumbre, así como cuando pensamos en una decisión de inversión, siempre rápidamente pensamos en un plazo fijo. Bueno, lo mismo cuando hablamos de financiamiento, siempre el financiamiento con el proveedor. Esto es una de las opciones, no necesariamente la más conveniente, siempre tenemos que analizar, que esto es lo a que se refiere esta unidad 7, ¿sí? Poder comparar distintas alternativas y tomar una decisión en función a esto. Héctor, me parece que lo pusiste a grabar, aunque no hay mucho para grabar, pero bueno, veo yo. Esta reunión está siendo grabada. Bueno. Repetí todo, dijo el maldito. Entonces, la idea de esta unidad es simplemente poder ver cómo tomar, qué análisis hacer para poder tomar una decisión, analizando, por supuesto, la conveniencia desde el punto de vista de costo y riesgo, ¿sí? Bueno, el ejercicio que les dije, el 3 de la ON, que es el de mercado de capitales, después resolví el ejercicio 2 era de las obligaciones negociables. El ejercicio 3, que es el financiamiento con warrant, que los warrants son contratos de depósito, donde lo que hacen, yo lo estoy explicando muy por arriba, lo importante es que la parte teórica la estudien desde el libro, como les dije al principio de la clase, y todo lo que el profesor, por supuesto, les haya dicho en su clase. Pero la idea es, bueno, es un contrato en el cual los productores depositan sus mercaderías y con ese aval lo que pueden hacer es financiarse en otro mercado, que sería el mercado bancario de dinero, ¿sí? De crédito de dinero, que es a través de los bancos. Entonces, el financiamiento con el warrant, entonces lo que establece es esto en este ejercicio y hace la combinación justamente de cuál es el costo por financiarse con ese tipo de deuda o de, porque no voy a decir de financiamiento otra vez, pero bueno, y a la vez lo de los préstamos bancarios. Y después el otro que le puse fue el ejercicio 6, que también ahí habla de decisiones de financiamiento, y lo que establece es más con proveedores. Lo que me interesa de ahí es para que puedan identificar, va haciendo un análisis, y lo que va haciendo es comparando cómo pueden ir relacionando con lo que ya venimos dando desde la unidad 1, con BPN, valor presente y TIR. ¿Sí? Entonces, eso está desarrollado en esa práctica, en la que les puse del Excel. ¿Alguno quiere hacerme una consulta respecto a eso? Si están escribiendo en el chat no veo. Ah, no era lo que dijimos. ¿Alguien en particular, más allá de que no haya visto el video, la clase o el Excel, que alguna vez lo haya visto y se haya quedado una duda con respecto a esos ejercicios? ¿Están ahí, como dice Florencia? Pregunto desde mi desconocimiento, porque no veo un parcial de finanzas hace tiempo, más o menos qué es lo que hace Agüero respecto a esto, ¿teoría o más práctica? Les mezcla, pero teoría les toma bastante. Teoría seguro. Sí, teoría seguro. Fíjense, está bien ahí. Fíjense, o sea, lo que él haya dado, o fíjense los videos, bueno, vamos a ver si puede recuperar Florencia y la clase de mañana. ¿En qué enfoca él o qué es lo que, cuando le está dando la charla, porque es lo que tiene más presente, que puede ser algo que él tenga en cuenta en el examen? Ustedes saben que él prepara los exámenes, arma todo, pero, porque por eso les decía que la unidad 7 es más teórica. Porque lo más importante si analizamos es cómo calcular el costo, y acá lo que hacen es tomar una decisión. Entonces, pero ya con lo que aprendieron en la unidad 4, con la tasa de costo. Bueno, para que no quede tan así perdida la clase, yo lo que hice ahora, entonces lo conversamos, los otros 3 ejercicios ya lo tienen ahí, mírenlo, y le traté de explicar de la mejor manera posible. Por supuesto que si hay alguna consulta, escriben al aula y
y se les va a responder la clase que viene, aunque sea de la 8. La última clase que viene, la semana que viene es la última clase, es la 8, y ahí seguramente, como la 8 también es cortita, seguramente podrán hacer, o sea, obvio, siempre tienen posibilidad de hacer las preguntas que quieran, en lo posible, como les pide la computadora Marturet, que escriban sus consultas en el aula virtual, para que entonces si tenemos que prepararle algo en particular se lo haga, pero pregunten, que este es el momento de hacerlo, ¿sí? Yo lo que estuve haciendo es el ejercicio número 4, para que no quede, así que les voy a compartir el Excel, la pantalla, y vamos a ir charlando y a ver si así me seguían. Los que no vieron lo que subí, más o menos esto sería la forma en que les hice los otros ejercicios. A ver, un segundo. Lo voy a compartir y ahí voy a... Ahí se ve. Bien. Bueno, fíjense, esto sería del ejercicio de número 4, decisiones de financiamiento. Aquí lo que hace referencia es a la emisión de bonos, ¿sí? Dice, un bono se emite por un valor nominal de 100 pesos. Fíjense que yo, eso es lo que habrán visto y normalmente voy poniendo, y le voy poniendo los números, datos en celdas separadas. Por ahí al efecto de visual queda medio raro como lo pongo, pero es a los efectos de poder utilizar las celdas, ¿sí? Entonces, un bono se emite por 100 pesos a un plazo de 3 años, con 1 de gracia, dice, ¿sí? Para reembolso del capital. Es decir, que tenemos un plazo de 3 años, el reembolso del capital se hace con 1 año de gracia. Entonces, con 1 año de gracia tengo entonces 2 años para la devolución del capital. Después, ¿qué dice? Se amortiza por el sistema alemán semestralmente. Ahí me está dando el plazo. Fíjense, semestralmente, por eso. Entonces, yo tengo datos anuales, pero sé que voy a utilizar semestres. Entonces, automáticamente voy y le hago. No sé qué datos voy a utilizar, pero en este momento, digo, si tenía 3 años, el total del plazo de emisión de los bonos representan 6 semestres. ¿Vieron? ¿Sí? Entonces, yo tomo la cantidad de años, que en este caso son 3, ¿cuántos semestres entran en un año? 2, y 2. Igualmente, con los semestres que voy a necesitar para devolver el capital, que van a ser 4 semestres. Otra cosa que dice el enunciado, dice sistema alemán. ¿Qué característica tenía el sistema alemán? Cuando hacemos estos flujos de fondos, el de las ON, que lo van a ver, que tienen ya resuelto, o este de bono, la mayoría, por no decir todo, por si encuentro algunos, siempre son sistema alemán. ¿Qué quiere decir el sistema alemán? Es el capital es constante, la devolución de capital, o sea, el total del capital va a ser constante, la cuota constante. Dice. Entonces, ¿qué sería? Yo tomo el total de la deuda dividido el plazo, y ahí obtengo un valor de cuota constante. Ese es el sistema alemán. Ahora, aquí lo que dice, el saldo del capital no reembolsado se actualiza al 5% semestral acumulativo a partir del segundo semestre. Ojo ahí, porque no cambia de tipo de sistema. Acá lo que me está poniendo, me está dando pauta de que hay una actualización del capital, que no tiene que ver con cambio de sistema, ¿sí? Entonces, el sistema sigue siendo el mismo, el total de la deuda dividido los periodos que tengo que me restan para devolver el capital. Pero en este caso va a ir actualizado por un 5% semestral acumulativo. Bien. Después, ¿qué me dice? El bono paga desde el inicio una renta semestral adelantada que se calcula una tasa del 2% nominal anual sobre saldo actualizado de capital residual. Entonces, paga una renta anticipada del 2% nominal anual
por eso va el dato ahí, pero como yo ya sé que mis periodos son semestrales, tengo que calcular su tasa semestral. ¿Sí? Directamente con los bonos hacemos tasa nominal en este caso, directamente, entonces va a ser la tasa dividido 365 días por 180, lo que me equivale a decir que por semestre tengo 0,98%. Después, los intereses son deducibles del impuesto a las ganancias, por eso lo puse aquí, una alícuota del 35%, y el tributo se paga íntegramente el primer semestre del año siguiente al que corresponde. Eso tienen que tener en cuenta siempre. Esto ya se lo explicó en la unidad 4. ¿Sí? Prestar atención cuando corresponde el desembolso del impuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos influye en nuestro flujo de fondos. Bueno, y ahí confeccionar el cuadro del flujo de fondos y determinar la tasa interna de retorno. Bien, que acá en tasa interna de retorno en realidad sería la tasa de costo de financiamiento. A ver, voy a ir corriendo. Bueno, mi flujo de fondos. ¿Qué tengo en el flujo de fondos? Avísenme si lo distinguen bien, si se ve, si no, avísenme. Vamos a empezar ahí. Sé que son 3 años, 6 semestres, entonces el total de mi flujo de fondos sería de 6 semestres. Vamos a esconderle un cachito. 6 semestres, ¿sí? Después otro dato que tengo es que el interés, la deuda es de 100 pesos, ¿sí? Como veníamos aquí. Pero ¿qué dato tengo? Tengo que considerar que tengo que pagar una renta adelantada. Yo esos 100 pesos, yo soy el que emite los bonos. Voy a recibir de mis inversores 100 pesos, pero a la vez tengo que pagarle una renta anticipada del 0,98%. Voy a ir redondeándolo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener en cuenta ese desembolso que lo tengo que hacer en el momento inicial. Si yo estoy necesitando 100 pesos, tengo que agregar ese valor que voy a tener que pagar, esa renta. Entonces, el total de la deuda va a ser de 101. Fíjense, va a estar dado por el total que necesito recibir, ¿sí? Que son los 100 pesos, actualizados a la 1 menos la tasa del pago de la renta. De ahí es donde surge ese 101 pesos. Entonces, la deuda va a ser de 101 pesos. A mi flujo, a mi empresa me entra 101 pesos. Ingresa 101. ¿Está bien? Ahora, ¿qué me decía? En principio, lo que tengo como dato es que la amortización, tengo un año de gracia. Quiere decir que el momento inicial es hoy, un periodo sería un semestre, el segundo semestre, el tercer semestre recién comienza a devolver capital, porque es un año de gracia, 2 semestres. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que calcular la amortización. Fíjense, me voy a parar en el periodo 3, en el cuadro de amortización, ¿y qué sería? El valor total de la deuda dividido la cantidad de cuotas que tengo a devolver. Si recién estoy comenzando y tengo que devolver por 4 semestres, el valor de la deuda actualizado 4 semestres. Pero, ¿qué característica tiene esto? Era algo importante que decía el cuadro, los datos, que están actualizados, hay que ir actualizando el capital a partir del segundo semestre, con un 5% acumulativo. Entonces, el momento 0 sigue 101, el momento 1, el primer periodo, 101, no hay actualización. En el segundo, cuando el segundo semestre sí ya tiene una actualización. Entonces, fíjense, va a ser el total de la deuda por 1 más la tasa de actualización. Y es de ahí donde surge ese 106,05. En ese segundo semestre no hay pago de amortización, recién en el tercer semestre. Pero para poder pagar la amortización del tercer semestre, voy a tener en cuenta el saldo actualizado. Y ahí es donde, y es acumulativo, entonces recordamos que el periodo anterior, 106,05 por 1 más la tasa de actualización, surge ese 111,35. Y es ahí donde empezamos a devolver capital, ¿sí? Entonces,
esa deuda dividido en los 4 periodos. Me voy a enfocar en las 2 primeras columnas por ahora. La deuda, ¿qué pasa? En el cuarto semestre la deuda se ve disminuida. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago de amortización, ¿sí? Entonces voy a tener la deuda menos la amortización que pagué. Tengan en cuenta que lo mismo en las planillas que les pasé anteriormente, porque si ustedes están mirando acá, estoy como sumando, pero tengan en cuenta los valores negativos, porque en el cuadro del flujo de fondos, cuando yo le armo para que la suma al final, en el cash flow les dé suma algebraica, voy poniendo, si es un ingreso, que quede como flujo positivo, si es un egreso, flujo negativo, más allá de la operación que lo haga internamente en el Excel, ¿sí? Por eso, entonces yo conceptualmente les estoy diciendo, aquí en el periodo 4 la deuda menos la amortización que pagué por la actualización, me queda que el capital de deuda, todavía el capital que falta amortizar, 87,69. Entonces, la amortización, ¿cómo va a ser? Ese 87,69 por la cantidad de cuotas que me quedan amortizar, 13. Y así van surgiendo esos valores. Lo mismo, el periodo 5 va a tener el valor anterior actualizado por 1 más 5, pero menos el capital anterior, menos la devolución de esa amortización. Y ahí es donde surge que la deuda del periodo 5 todavía quedan 61,38 pesos. Y así dividido 2, que serían los 2 semestres que faltan. Hasta que el último queda el 32,22 y obviamente que la amortización tiene que coincidir porque en ese momento se devuelve el total del capital. Eso es respecto a cómo de esta misma manera pueden armar, bueno, esto lo aprendieron en matemática financiera, armar el cuadro de amortización del sistema alemán para un préstamo, o lo mismo es para un préstamo bancario, me refiero, o lo mismo es para el tema de la colocación de deudas, de privada o pública. En el caso de decir bonos, sabemos que es un título de deuda pública, ¿sí? Bueno, después la renta. Aquí la renta tiene características particulares. Uy, parece que se está viniendo la tormenta. Perdón. Espero que no se nos corte la luz, a nosotros tampoco. Bueno, renta. Fíjense, la renta va a ser el total de la deuda por la renta, habíamos calculado que era el 0,98%, ¿sí? La deuda por su renta. Ahí no hay problema. El segundo, el primer es adelantada, por eso en el momento 0, ¿sí? El momento 0 corresponde al periodo 1. En el periodo 1 corresponde al periodo 2, va al interés. Fíjense, sigue siendo la misma deuda. En el periodo 2, la renta es la deuda que ya está actualizada por su tasa. Siempre va a ser en función a la deuda, al saldo de deuda. En ese caso todavía no hay ningún pago de amortización. Fíjense, en el periodo 3, sí, ya va a ser la deuda que me está figurando en la columna, que tengan en cuenta que esos valores que figuran en esta columna, en este caso yo les coloqué, como tiene el profesor, solamente va enunciando para que quede claro cuál es la deuda que va quedando, el saldo que va quedando. Pero no, ojo cuando hagan la última columna del cash flow de no tener en cuenta esos valores, porque la plata ingresa una sola vez, que es en el momento 0, ¿sí? Ojo eso. En cambio, en el ejercicio que les resolví y que les dejé puesto de las ON, directamente no puse el detalle de deudas. Entonces, ahí tienen la opción de hacerlo directamente. Tienen que tener el saldo en la cabeza o en otro lado. Bueno, y ahí tenemos la renta de 0,82, la renta anticipada del periodo 4 va a ser 87,69, es decir, la deuda 4 menos la amortización del periodo 4 por la tasa. Y así la última va a ser la deuda del periodo 5 menos la amortización por la tasa. De esa manera obtenemos la renta que corresponde. Después el cuadro del ahorro impositivo, fíjense, era del 35%. Pero el impuesto, ¿cómo es? Anual.
A la vez, el dato que nos daba es que, no sé, que se iba a pagar en el semestre siguiente al periodo que corresponda. Es decir, que el ahorro impositivo está calculado sobre los intereses que se pagan. Entonces, la renta del primer año corresponde a los 2 primeros desembolsos que hicimos. Fíjense, aquí me paro en el momento, pero la renta, el impuesto lo estaría desembolsando recién en el semestre 3. Por eso está aquí. Entonces, en el semestre 3 yo estaría pagando impuestos a las ganancias, pero esto para mí es un ahorro, esto voy a descontarlo. ¿Pero qué voy a descontar? Solo sobre un año, ojo. Entonces es la renta del momento 0 y momento 1 por 0,35. Después, el semestre 4 no hay ningún desembolso. El semestre 5 voy a tener la renta que pagué en el año 2, ¿sí? que las voy a verificar, renta de anticipada, entonces va a figurar en el periodo 3 y 4, 2 y 3. Y después, por diferencia, ahí surge el nuevo periodo, el 7, que es por el diferimiento del impuesto. Entonces, en el periodo 7 voy a desembolsar el impuesto que corresponde al año 4 y 5 de la renta calculada en el año 4 y 5. ¿Sí? Como es ahorro impositivo a mi empresa, eso disminuye el total del impuesto que estoy por pagar. Entonces, por eso es un flujo positivo. ¿Sí? Y bueno, y el cash flow, como lo venimos haciendo, a ver aquí cómo le tomé, sí, la deuda, ¿ven? Deuda, menos amortizaciones, en ese momento 0, menos renta, menos ahorro. En realidad ahí sería más ahorro porque según el signo que tenga, resumo algebraico. Y así sucesivamente. Fíjense acá, que es lo importante. Por más que figura en el periodo 1 el monto de la deuda, yo estoy tomando a partir de amortización, renta y ahorro. Ojo eso, por favor, porque se le arruina todo el cálculo. Y ahí lo que hacemos es calcular nuestra tasa de costo de capital, que vamos a utilizar la técnica de TIR. Igual TIR, marco mi flujo de fondos, mi cash flow, enter. La tasa que me da es el periodo que estoy analizando, son semestres, colóquenlo siempre. Entonces, la tasa de costo va a ser del 4,56% semestral. En el enunciado me pedía, decía determinar la tasa interna de retorno. En realidad es la tasa de costo de financiamiento. Y calculamos la tasa efectiva neta de impuestos. Si tengo una tasa, estoy en un Excel, bueno, yo les enseño así, después igual ustedes lo hacen a mano, como quieran. Igual potencia 1 más la tasa elevado a donde quiero ir, que en este caso sería los 365 días sobre 180, que es el semestre, menos 1. ¿Por qué dice tasa efectiva neta de impuestos? Alguien que me diga por qué dice tasa efectiva neta de impuestos si yo ahí no estoy neteando el impuesto. Mientras tomo mate. ¿Nadie? ¿Se fueron todos? Vamos, ¿por qué esa tasa es neta de impuestos? Si yo solo elevé, escribí mal. ¿En serio nadie sabe? Bueno, lo averiguarán, no se lo voy a decir. Porque no están ahí, alguien que me conteste, ¿por qué puede ser neta de impuesto? ¿Están ahí o no? ¿No es porque se le sacó el impuesto antes, profe? ¿En dónde?
Cuando se hizo el cash flow. Exacto, muy bien, ¿por qué no hablan? Me parecía raro. Claro, es neta de impuesto porque yo estoy poniendo, sí, pero ¿por qué? Porque esa tasa está neteada al impuesto. ¿Dónde la neteé? Esta tasa de costo de capital del 4,56 surge de este flujo de fondo. En este flujo de fondo, ¿qué hice? Como puedo deducirme de los intereses el impuesto a las ganancias, ahí lo estoy restando. Yo en todo momento cuando les decía, se hace el desembolso, esto lo estoy restando del pago que hago. Por eso esta tasa es neta, esta tasa semestral es neta de impuestos. Nada más que uno ya al llevarla anual, y aparte porque tenemos la costumbre de que siempre ahí le restamos el impuesto, le neteamos, ¿sí? Entonces ya está neteada, ojo, cuando hacen un cuadro de amortización y que tienen el dato del ahorro impositivo, ya está neteada, ¿sí? Bien, Ayrton, gracias. No me iba a quedar toda la tarde. Bueno, y acá lo que decía era, en el enunciado, dice, si la empresa puede acceder a una línea de préstamo bancario a 5 años, a una tasa efectiva anual del 15%. Fíjense, a ella le está dando la K/D del banco. ¿Le conviene emitir el bono? Y ahí decía, fundamentar la respuesta desde el punto de vista del costo y del riesgo. Bueno, entonces, si saca el préstamo, que sea una línea de préstamos a 5 años. Con una tasa efectiva anual, una TEA, del 15%. Yo, para comparar directamente, no tengo que hacer ningún cálculo ahí. Tengo una tasa efectiva y la puedo comparar con otra. ¿Con otra? ¿Con cuál? Con la que saqué la emisión de los bonos, ¿sí? Nada más que la emisión de los bonos dice neta de impuestos de 9,47%. Por lo que no la puedo comparar directamente con el dato que recibí, que es una tasa efectiva anual del 15%. Ahí sí me está diciendo, por eso es importante poder distinguir o diferenciar cuándo está neteado el impuesto y cuándo no. En este caso les dice tasa efectiva anual. Entonces no puedo comparar con una tasa que está neteada el impuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esta tasa netearle el impuesto. Y ahí es donde, si yo les hice tasa efectiva anual, va a ser la tasa menos o sea, netear como hacemos, como aprendieron a hacer en la unidad 1 y demás, por 1 menos 0,35. Y ahí sí obtengo una tasa neta, una tasa efectiva, neta de impuesto de 9,75%. Ahí puedo comparar con la otra tasa. Y ese es el análisis que me dice, en función al costo. Fíjense, más allá de lo que yo escribí abajo, o lo que tiene escrito el profesor, simplemente es mirar ahí. Si saco un crédito, tengo, con las condiciones del banco mínima, que no tengo más datos, pero tengo lo más importante para mí, que es comparar los costos, es del 9,75%, el préstamo bancario. En cambio, si emito los bonos, los coloco en el mercado, voy a obtener un costo de un 9,47%. Entonces, ¿qué me conviene hacerlo? Por ende, el número menor, estamos hablando de costos. Por eso dije que ahí en el enunciado dice TIR, en realidad es costo lo que estamos calculando ahí, todo un desfasaje. ¿Sí? Me conviene el menor valor, porque es costo, entonces que me cueste lo menos, 9,47. Por el lado del costo me conviene emitir los bonos. Ahora bien, después habla desde el punto de vista del riesgo del financiamiento. Y ahí a qué hace alusión? Al tiempo. ¿Sí? Por eso, no sé si el profesor cuando les dio, empezó hablando hoy, si no va a seguir, en todo momento habrá marcado el tema del riesgo respecto al tiempo. Que ya cuando vimos la unidad 5, en la unidad anterior, en la 5 me acuerdo bien, cuando hablábamos analizando el recupero de inversión, ya sea con los bonos, en acciones, siempre vemos el que tenga menor, depende de qué lado, en que tenga menor o mayor tiempo. Si yo soy el deudor, o sea, yo me estoy financiando, soy la empresa, a mí me conviene que el plazo de financiación sea mucho mayor, porque voy a tener distintas formas de poder ir logrando obtener fondos para hacer frente a las obligaciones, ¿sí? que cumplir una obligación en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor plazo
Para el deudor, o sea, para el que se está financiando, conviene mayor plazo. Y en este caso, si analizamos desde ese punto de vista, ven que el préstamo es a 5 años. En cambio, la emisión de los bonos era a 3 años. Quiere decir que en menor plazo yo voy a tener que conseguir fondos para poder hacer esta devolución de capital y de renta. Bien. Es un análisis. Ahí va nuestro asesoramiento desde el costo o desde el tiempo. Y el tiempo va a tener que ver con la estructura de la empresa, con lo que pueda soportar, de dónde depende su ciclo económico, de cómo pueda obtener los fondos, ¿sí? Son muchas variables que en realidad aquí en esta situación no la tenemos. Pero tenemos muy puntual. Si analizo desde costo, me conviene la emisión de la obligación negociable, los bonos en este caso. Si analizo de tiempo, me conviene el préstamo. Bueno, nosotros solamente como asesores, más el ejercicio de proveedores que también les puse, hay también ese análisis. ¿Qué le conviene hacer? Si cancelar anticipadamente con el proveedor, pero la única manera que tiene es sacar un préstamo. Entonces hay que analizar si le conviene en ese momento o no, y por qué. Y para eso siempre tenemos que tener en cuenta de comparar con las técnicas que venimos aprendiendo. Por eso el ejercicio 6 que les desarrollé, que dice proveedores, justamente analiza con valor presente neto, TIR, costo de, o sea, acá tenemos costo de capital, son las herramientas que nos van a permitir poder tomar una decisión o acercarnos o sugerir una decisión. Porque aquí para comparar tendríamos que tener la contrapartida de cuál va a ser la inversión que vamos a realizar con este fondo. Esos tipos de ejercicios son muy interesantes, donde tengo una inversión y un financiamiento, ¿sí? Que en la teoría misma, si la leen o la dijo el profesor, depende del tipo de economía que estén haciendo. En las economías desarrolladas, siempre se desarrollan las dos a la vez, es decir, la inversión y el financiamiento. En cambio, acá nosotros tenemos que ver los fondos que tenemos y en función a eso, acá me quise referir con Argentina o Latinoamérica, en economías subdesarrolladas, donde lo que tenemos que tener es, según el fondo con el que contamos, vemos qué hacemos. Así simple y rápido. Si tengo estos fondos, este financiamiento, ¿qué puedo invertir? Me refiero a que están buenos ese tipo de conjunciones o de trabajos para que ustedes puedan ver, pero aquí no les conviene que se les tome así ni los hagan así, porque donde hay un error en uno, se concatena con los otros. Entonces, por eso se dan en formas separadas, digamos, la decisión de inversión por un lado y la decisión de financiamiento por el otro. En la vida real eso está mezclado. Bueno, por mi parte esto es todo. No sé si alguien quiere consultar algo, dígame. Dejo de compartir. No sé si la leíste o no, la de Mariano, que dice que siempre llevamos la unidad de medida a la forma de pago que está expresado. Sí, o sea, ¿a qué te quisiste referir con las tasas de semestre y anual? Me imagino. Si tenés el periodo semestral, tenés que llevarlo todo a semestre y a lo sumo después para poder comparar con otra, como hicimos acá, de poder comparar la tasa. Por eso se calculó la tasa anual de financiamiento de la emisión de los bonos, para poder comparar con la tasa del banco, del crédito bancario. Si es a eso a lo que te referís. Bien. ¿Alguna consulta más? Yo puedo hacer una consulta. Sí. En el ejercicio 5, cuando compara el financiamiento con el leasing, ¿está bien calculado el ahorro impositivo que hace Agüero en su solución? A ver, sí está bien este ejercicio, pero tu pregunta es en el canon, porque el ahorro impositivo en uno es por los intereses y el otro es el total del canon, porque el impuesto a la ganancia eso lo permite. Ah, bien, porque nosotros en Proyecto hacemos solamente... Ah, bien. Está, por eso, porque nosotros bien, en Proyecto solo trabajamos con intereses. Perfecto. Ah, perfecto. Bien la pregunta de Héctor, porque me avivó porque no me acordaba cómo estaba. Y que, bueno, ahí ya cerramos todo el ejercicio, porque el 5 habla
lo que hace es comparar un crédito, ¿qué le conviene hacer? ¿Sacar un crédito bancario o leasing? Y ahí entonces tienen que ver qué es lo que cómo deciden cualquiera de las dos inversiones, calculando el valor presente. Por eso le digo, es muy importante el valor presente en las decisiones de financiamiento, porque me va a determinar porque ¿qué es lo que tenemos que hacer en financiamiento? Recibo fondos y yo tengo que pagar de acá al plazo que sea. Tengo que devolver el capital recibido, con los intereses, con lo que haya arreglado, pero yo soy la empresa es la que tiene que hacer esa devolución. Entonces tengo que tener en cuenta cuál es el monto que voy a devolver por el tiempo, por el plazo establecido. La forma de poder comparar es actualizar esos flujos. Y si yo estoy actualizando esos flujos, quiere decir que estoy calculando su valor presente. Presente, no presente neto. Por el presente neto estoy incluyendo la inversión recibida. ¿Sí? Acuérdense que es el otro lado la otra cara de la moneda, como dice. Es el financiamiento. Todos los desembolsos desde el momento 1 al 0. Ah, muy bien ahí el profe. El momento, yo iba a mover, pero no se me vean. El momento 1 al 0, me colgué, esperen que me olvidé. Calcular el valor presente, calcular el valor presente, porque ¿qué me va a indicar el valor presente? Es el valor a hoy de cuál es el total del desembolso que voy a realizar, a valores presentes. Entonces, si yo tengo que elegir una decisión, voy a elegir la que a valores presentes sea menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a valores presentes estoy comparando cuál es el desembolso. En este ejercicio que les está mostrando Héctor, el valor presente ese es el crédito, 65.367 pesos es lo que voy a desembolsar en los 5 años, a valores presentes. En cambio el leasing, que está más abajo, es de 55.325,67. Ese es el total de lo que voy a desembolsar en las 60 cuotas. Creo que hasta el mismo plazo era, porque disculpen, pero no lo leí, sí. El crédito es a 5 años y el otro son 60 meses. Estamos hablando de 2 financiamientos con el mismo plazo, nada más que con características diferentes, porque un leasing, ¿qué es lo que tiene? Pagan un canon, es un alquiler, simplemente. Entonces, tiene la opción de compra al final, que en este caso la puede ejercer, mejor dicho, ¿sí? Entonces, y en cambio en el crédito bancario es recibir los fondos e ir a comprar, creo que era comprar una máquina. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar? En este caso, lo que voy a hacer es, me conviene el leasing, porque es menor el desembolso que voy a tener que realizar, considerándolos a valores presentes. Y respecto a lo que preguntaba Héctor, es lo del ahorro impositivo. Si acá ustedes ven que no estamos calculando tasa, acá estamos decidiendo qué me conviene desde el monto. Desde el ahorro impositivo, el impuesto a las ganancias, el ahorro es sobre intereses, como hicimos recién, con el de bono, en el caso de crédito. Pero para los leasing, tiene la característica especial de que el impuesto a las ganancias es por el total del canon, el impuesto. Entonces, ahí es lo que disminuye, eso es lo que ayuda, si lo miramos fríamente con estas características de este ejercicio, es lo que hace que el valor presente a la vez sea menor, porque tengo mayor ahorro fiscal. ¿Sí? Más allá del número que ustedes lo están viendo, sino de lo que representa financieramente. Ahí sí creo que ya vimos todos los ejercicios, chicos. Bueno, el uno que les quedó, que era un préstamo, parece que era. Sí, un préstamo que también lo tienen que calcular. Así que, bueno, eso es todo, porque si algo quieren consultarme, o ideas que se le ocurren así como a Héctor va a mirar, ve alguna cosa, por supuesto que siempre ayuda. Nada más. Bueno, espero que les sirva lo que tratamos de hacer. Y bueno, acá en lo que pueda ayudarles, escriban al aula y les iremos preparando. Y bueno, nos vemos los de práctica o conmigo el miércoles que viene. Y el profe Agüero mañana recuerden su clase y el miércoles a la primera hora. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, profe, gracias. La grabación se ha detenido.
Nos vemos, Magalí. Gracias, chau, chau. Chau, chau.